Cuando Tolstoy quiso definir el arte. Queridas audiolectoras y queridos audiolectores, hoy abrimos un camino distinto, un camino que no recorre la ficción, sino que se pregunta por aquello que la hace posible, el arte. Y lo hacemos de la mano de un hombre que no necesitaba presentaciones, pero que igualmente se las ganaba una y otra vez con su voz clara, su barba desordenada y sus preguntas incómodas. León Tolstoy, ese mismo que nos hizo caminar entre la nieve con Iván Ilich y nos hundió en los dramas de Ana Karenina, escribió este texto cuando su vida ya no era la misma, cuando había dejado de ser solamente un escritor y había empezado a volverse también un profeta, un buscador, un insatisfecho. Por eso este ensayo no es solo una teoría, sino un grito, una declaración, un gesto desesperado por encontrar un sentido a todo lo que había amado hasta entonces. Es importante situarnos en el tiempo y en el cuerpo que escribe. Tolstoy tenía más de 60 años cuando se sentó a pensar en qué es el arte. Ya había escrito sus grandes novelas, ya era considerado un genio, un referente, un clásico viviente, pero nada de eso lo convencía del todo. Lo había atravesado una crisis espiritual que lo había dejado temblando. Había empezado a dudar de todo, de la Iglesia, del Estado, de la propiedad privada, de los privilegios, de los lujos, del rol del escritor y, por supuesto, del arte. No cualquier arte, sino ese que circulaba en los salones elegantes, en las galerías llenas de humo y halagos, en los conciertos exclusivos, en los libros que sólo leían quienes sabían leer con modales. Tolstoy ya no era el joven con ímpetu por la gloria, ahora era el viejo que buscaba una verdad que no se pudiera comprar ni enseñar. Y en esa búsqueda se cruzó con esta pregunta que parecía simple, pero que se enredaba como una madeja sin punta. ¿Qué es el arte? No qué debe ser, ni qué parece ser, ni cómo lo clasifican los académicos, sino que es su esencia, que lo distingue, que lo convierte en algo necesario para vivir o en una distracción decorativa. Para Tolstoy esa no era una pregunta cualquiera, era una urgencia moral, porque si el arte no tiene sentido, entonces su propia vida, la de un artista reconocido, podía estar construida sobre un vacío. Ese malestar lo llevó a revisar todo lo que creía saber. Empezó por rechazar las definiciones tradicionales, esas que dicen que el arte es una forma de belleza, una expresión del genio, una técnica superior, una emoción elevada. Todas esas ideas le parecían oscuras, abstractas, elitistas. ¿De qué sirve una obra bella si no puede ser entendida por todos? ¿Qué sentido tiene hablar de emoción estética si esa emoción no se puede compartir con claridad? Tolstoy sospechaba que muchas de las palabras con las que se hablaba de arte eran solo formas elegantes de excluir. Coméntame en los comentarios qué es para ti el arte. Por eso propuso otra definición radical, directa. El arte es la transmisión de un sentimiento vivido por el autor a otra persona, de modo tal que esa persona lo experimenta también. El arte no es técnica, ni gusto, ni habilidad, sino una especie de contagio espiritual. Cuando alguien siente lo mismo que sintió quien creó la obra, entonces hay arte, así de sencillo y así de brutal. Porque bajo esta idea muchas obras consideradas artísticas dejan de serlo si no logran comunicar algo sincero y profundo. Claro que esta visión no surgió de la nada. Tolstoy llevaba años observando lo que pasaba con el arte en su país y en Europa. Veía cómo los artistas escribían novelas que nadie entendía, componían sinfonías solo para entendidos, pintaban cuadros llenos de símbolos que solo un puñado de personas podía descifrar. Y mientras tanto el pueblo seguía excluido, ignorado, empobrecido. ¿Cómo podía ser eso arte verdadero si no tocaba la vida de la mayoría? El contexto histórico es clave. Tolstoy escribía en una Rusia marcada por las desigualdades, por una nobleza arrogante, por una iglesia que bendecía la opresión. Había vivido revoluciones, guerras, reformas sociales y había llegado a la conclusión de que el arte debía ser útil. No en el sentido práctico, sino en el sentido humano. Tenía que servir para unir a las personas, para despertar la compasión, para acercar almas. Cualquier arte que se volviera autorreferencial o que solo hablara con claves cerradas se volvía sospechoso.
También se había alejado del cristianismo institucionalizado, pero mantenía una fe profunda en una espiritualidad ética. Esa ética era la que lo empujaba a cuestionar incluso su propia producción literaria. Había escrito novelas que realmente comunicaban algo verdadero, o había caído también en el juego de agradar a la élite ilustrada. Tolstói no se perdonaba fácilmente. Era implacable con los otros, pero aún más duro consigo mismo. Este ensayo nace entonces de una autocrítica feroz. No es un libro escrito desde la calma o la academia, sino desde una incomodidad existencial. Tolstói se había cansado de que le aplaudieran. Quería saber si eso que él y tantos otros llamaban arte realmente valía la pena. Por eso no se guarda nada. Nombra autores, critica obras, denuncia convenciones, acusa instituciones. A veces puede sonar excesivo, incluso injusto, pero lo hace desde una pasión genuina por encontrar una verdad que no se pudiera disfrazar. A sus ojos el arte debía ser claro, sincero, comprensible. Debía transmitir sentimientos verdaderos, no solo estéticos, y debía contribuir al bien común. Estas ideas chocaban con casi todo el pensamiento estético de su época, que valoraba la complejidad, la novedad, la expresión individual, el misterio. Para Tolstói todo eso podía ser un engaño elegante. Y sin embargo, su propuesta no es una receta simple ni una fórmula para crear arte bueno. No dice haz esto y tendrás arte verdadero. Dice más bien pregúntate si lo que haces transmite algo real a alguien más, sin barreras, sin trucos. Y si no lo hace, quizás debas empezar de nuevo. El tono del libro es intenso, a veces sermoneante. Pero eso también es parte de su gesto. No quiere seducir, quiere sacudir. No quiere convencer con argumentos suaves, sino provocar con afirmaciones tajantes. Tolstói escribe como quien lanza una piedra al agua y espera ver las ondas, aunque esas ondas molesten. Este primer episodio o parte nos deja entonces con una imagen poderosa, la de un hombre que, después de ser aplaudido por todo el mundo, se sienta a dudar de todo lo que ha hecho, y se atreve a repensar desde cero el sentido del arte. ¿Puede haber algo más honesto que eso? ¿Puede haber un gesto más artístico que ese? Es como si nos dijera, no se trata de crear más, sino de mirar mejor. No se trata de sentir más, sino de compartir con más verdad. Queridas y queridos audiolectores o escuchalectores, a veces leer un ensayo como este es como mirar un espejo agrietado. Vemos nuestras propias preguntas reflejadas en las grietas. ¿Qué sentimos cuando vemos una obra? ¿Qué esperamos de una canción, de una pintura, de una historia? ¿Qué nos pasa cuando alguien logra hacernos vibrar con lo que él o ella sintió? ¿Será eso el arte? A lo largo de este podcast vamos a seguir explorando esas preguntas, pero no con respuestas cerradas, sino con la apertura que nos propone Tolstói. Porque quizá el arte, como la vida, no se define de una vez para siempre, sino que se vive, se busca, se conversa, y aquí estamos compartiendo ese intento con una taza de café. Qué rica es mi taza de café, es un tazón, y lo lleno todo, y lo dejo estar ahí, tomo caliente, tibio, y al final el conchito me lo tomo ya frío, pero qué exquisito es, con la voz que me nace, con la escucha que ustedes me regalan. Bienvenidas y bienvenidos a este viaje.